La última vez que prediqué un viernes en este lugar, hablé sobre ese refugio que es el Señor. Amén. Y usted sabe que son días muy difíciles, son tiempos muy adversos. Gracias. Que cada uno de nosotros tenemos que atravesar y confrontar. Ayer le hablaba a los varones, ¿no? Y les decía que como hombres tenemos que afrontar tantas dificultades, ¿no? El Señor ha constituido al varón como ese sacerdote de la casa, aquel que tiene que llevar adelante la familia y aquel que tiene que representar a Dios en el hogar con las palabras, los consejos, con el abrigo, el abrazo, el amor y todo eso. Y podemos decir una vez más que todos estamos expuestos cotidianamente, y les hablaba a los varones puntuales, que muchas veces el hombre no es valorado en el trabajo, es humillado, es rechazado, y por llevar el dinero a la casa tiene que guardarse porque sabe que es el sostén del hogar. Y si él, ¿no es cierto?, no aplica eso en el trabajo, ¿qué es lo que va a comer la familia? Lo primero que piensa. Y así cada una de nuestras vidas, cotidianamente estamos expuestos a tantas situaciones, donde nuestro corazón muchas veces es como estrujado, podemos llegar a decir, por todas las situaciones que tenemos que atravesar, ¿no? Familiares, individuales. Podemos hablar también en la parte que nos rodea, ¿no es cierto? Y muchas veces aquellas cosas que tanto daño nos hacen. Y el hombre está expuesto a esas cosas, pero hay un lugar donde Dios quiere que nosotros vayamos. Y ese lugar es ese lugar que nos trae esa paz y esa esperanza. Cuando nosotros corremos de nuestras vidas ese absoluto centro, es cuando el afán, la ansiedad y el temor en nuestro corazón comienzan a abundar y a sobreabundar. Aquí alguien que conocía y que sabía de que Dios era su refugio era David. Hay más de 35 salmos donde se habla de ese refugio. Y podemos decir que David era un hombre que conocía a Dios, un hombre que atravesó tantas situaciones, desde las familiares hasta las eclesiásticas, porque los mismos de su raza y su pueblo querían matarlo. Aquellos que supuestamente amaban al mismo Dios. Pero él supo cómo guardar su corazón. Y aun cuando él le falló a Dios y pecó, él sabía algo en su vida. Y él sabía que podía perder muchísimas cosas, pero algo que le pidió a Dios es de no perder la comunión, no perder su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David sabía que todo lo que él tenía era Dios. Y cuando hay alguien que sabe que todo lo que tiene es Dios, comienza a refugiarse en Él, comienza a abrigarse en Él, comienza a estar bajo su amparo y bajo su fortaleza. En el libro de los Salmos, capítulo 9, si me acompaña, versículo 9, dice: Jehová será refugio del pobre. Y no está hablando del pobre en la economía. Está hablando de esas personas pobres de espíritu, de aquellos que quizás están atravesando momentos de dificultad, aquellas personas que les faltan las fuerzas para seguir adelante, aquellos que, como hoy nos decía y en la apertura Fernando, que han sido despreciados, descartados, oprimidos. David sabía lo que era ser pobre de espíritu. David sabía y entendía que el Señor era ese refugio. Dice: refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
Y yo creo que acá podemos hasta cerrar el sermón solamente con este versículo. Dios no desampara a aquellos que lo buscan. Dígame un fuerte amén. Yo no sé cómo está su comunión con el Señor, yo no sé cuál es su relación con Dios, su dependencia, pero hay algo que nos marca la palabra, que el Señor no va a desamparar a aquellos que lo buscan. Y esto es algo hermoso, saber que no hay nadie que lo haya buscado a Dios y que haya quedado pagando, podemos decir hoy en día, porque Dios es el que defiende tu causa, es el que levanta tus brazos, es el que te da las fuerzas y aún te fortalece para que podamos seguir hacia adelante. Amén. Si usted me acompaña ahí un poquitito más a otro de los salmos, el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Mire, en el día de ayer teníamos en este lugar un grupo de varones excepcionales. Había hombres donde habían perdido el trabajo, había hombres donde le habían robado todo el fin de semana, había hombres donde habían perdido la familia, había hombres donde los habían chocado y el auto se lo destruyeron todo. Había hombres donde perdieron a sus hijos fallecieron. Y uno los veía aquí, y uno los veía con ese ánimo, con ese corazón. Y yo digo, algo los tuvo que sostener. Algo pasó en sus vidas. Algo fue lo que los levantó y los contuvo. Porque no es fácil, hermano. Es fácil como les decía el domingo, como dijo el tanguero, cuando la vida nos ríe y canta. Es fácil cuando todo nos va bien, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos salud, cuando tenemos la economía, cuando tenemos el trabajo, cuando tenemos una familia estabilizada, cuando tenemos a nuestros hijos. Eso es fácil. Pero cuando pasamos esos momentos difíciles, cuando pasamos esos momentos del desamparo, cuando pasamos esos momentos de tribulaciones o angustias, como dice el salmista, dice, por cuanto no temeremos, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Es ahí donde el hombre tiene que estar confiado. Mi pregunta sería, para que cada uno de nosotros podamos responder en lo profundo de nuestro corazón y de nuestro espíritu, ¿qué proceso estoy pasando? ¿Qué situación estoy pasando? Y usted va a ver, les hice unas encuestas a los varones, donde en esa encuesta no tenía nombre ni nada, pero no era para otra cosa que solamente para ver lo que hay dentro nuestro. Entonces yo les decía que vuelvan a mirarla y vuelven a mirarla, a ser sinceros con la encuesta, porque no hay que agradar a nadie. Y cuando uno se da cuenta hay un reflejo, el reflejo muchas veces que me olvido de buscar a Dios, el reflejo de que Dios no es el centro de mi vida, el reflejo de que cuando me levanto a la mañana no es lo primero Dios, sino son mis deudas, son mis problemas, mi trabajo. Eso nos refleja la actitud del corazón nuestro. ¿Y por qué muchas veces estamos desanimados, cansados, abatidos? ¿Y por qué muchas veces las puertas no se abren? Uno dice, pero bueno, si Dios es Dios, ¿no? ¿Por qué hay situaciones que a veces me limitan? Yo haría otra pregunta. ¿Por qué yo estoy limitando a Dios con mis hechos, mis actos? Estoy limitando a Dios con honrarlo. Estoy limitando a Dios aún con mi servicio. Entonces ahí comenzamos a sacar cuenta de que el problema no es Dios, sino soy yo frente a Dios. Y aquí usted va a ver que en los salmistas este salmo declara algo, que Dios es el amparo y la fortaleza en los momentos difíciles. Ahora, si usted no pudo vivir ese amparo y esa fortaleza en esos momentos difíciles, ¿por qué es? ¿Por qué será?
Porque uno lo primero que dice, Dios se olvidó de mí. Pero la conclusión en esta noche sería, ¿pero yo me acordé de Dios? Porque Dios siempre está en el mismo lugar. Y Dios está esperando que el hombre se acerque hacia Él con ese corazón, con esa disponibilidad de poder decirle, Señor, vos sos ese refugio para mi vida. Y como dice el Salmo 91, y quiero estar bajo esas alas, porque yo sé que sos el único que puede cuidar no solo mi vida, sino mi familia. ¿Cuántos me dicen amén? La dependencia hacia Dios es lo que nos asegura el refugio. Esa se puede llegar a decir, ese feedback, ese ida y vuelta con el Señor, amarlo a Él, pero yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Usted sabe que el concepto de adoración es tan hermoso, porque usted no adora porque quiere, usted adora porque el Señor, porque el Espíritu que está en usted, que es el Espíritu Santo, hace que adore a Dios. Y cuando usted adora a Dios, Dios le suelta bendición y vuelve, y es un ciclo constantemente, pero no lo entendemos. Creemos que una adoración o una alabanza es una canción bonita, pero no entendemos que es un hecho tan fuerte espiritual para que Dios sea exaltado y sea alabado. Y aquí vemos cómo Dios quiere que nosotros podamos depender de Él en todos los días de nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestra relación con los hijos, con la familia, en el trabajo. ¿Para qué? Para Él ser ese refugio. Los únicos beneficiados cuando yo adopto el refugio de Dios, ¿saben quiénes somos? Somos nosotros. No hay otro beneficio más grande que estar y vivir bajo el refugio de Dios. Dígame un fuerte amén. Amén. Yo le he puesto aquí, ¿en qué pensamos o imaginamos cuando hablamos la palabra refugio? Y uno puede pensar y decir, bueno, el refugio en estos días tan drásticos podría ser tener una solidez económica. El refugio para nuestras vidas puede ser una casa, murallas anchas. El refugio en nuestras vidas puede ser una puerta con muchas trabas. O solamente, como en esta noche de lluvia, el refugio puede ser un paraguas para no mojarse. Y usted va a ver que el refugio, ¿qué es lo que hace? Nos aísla de lo que sucede. El refugio cubre. El refugio es aquel que abraza y abarca al que está debajo. Por eso el hermoso Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo. El que convive, porque para habitar, si yo a usted le pregunto, ¿cuántos habitan en su casa? Y usted puede decir, su esposo, si se porta bien, si no lo hace habitar afuera. Su esposo, su esposa, ¿no? Si vive solo, sola, sus hijos. Bueno, esos son los que habitan. ¿Y quién habita? Habitan las personas de confianza. Habitan aquellos que nosotros amamos y queremos que estén al lado nuestro. Aún los perritos, ¿no? ¿Cuántos tienen perritos por ahí? Yo tengo 2 perritas que habitan mejor que nosotros. ¿No? Y ellos todos habitamos bajo esa cobertura que es el hogar. Pero aquí el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo, la cobertura del Altísimo, el que está bajo esa sombra del Dios omnipotente. Entonces parece ser que vivir bajo ese refugio nos da una cierta calidad de vida que muchas veces no la vivimos y no la disfrutamos porque no sabemos. Por eso volvemos nuevamente. El refugio es un lugar seguro y la palabra de Dios nos dice y nos alerta quién es nuestro refugio. Y la palabra del Señor nos da una garantía absoluta de que Él lo pone a usted y a mí en un lugar sólido y seguro. Por eso el salmista le dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a ese lugar donde me podés cubrir, me podés guardar.
a ese lugar donde aún las inclemencias que suceden día tras día puedo estar cubierto y mi corazón y mi familia pueda estar seguro. Amén. Conocer a nuestro Dios como el único refugio. Mi pregunta sería, ¿conozco a Dios como el único refugio? Usted sabe que puede vivir dos formas el Evangelio. Puede llegar a vivirlo como alguien religioso. Y un religioso es aquel que constantemente sigue una doctrina, pero realmente jamás se ha entregado a esa religión. Solamente quizás por herencia o por conveniencia. O puede ser ese hombre, esa mujer, que realmente quiere vivir la palabra de Dios. Entonces, al vivir la palabra de Dios, yo no estoy por Dios por conveniencia. Amén. Yo estoy por Dios o en Dios, ¿por qué? Porque lo amo. Cuando les hablaba recién del domingo de la Santa Cena, para mí la Santa Cena tiene un significado muy alto. Es glorioso y es hermoso entender ese mandato que el Señor dejó. Pero mucha gente lo menosprecia. Y no la tomo este mes, lo tomo el mes que viene. ¿Usted sabe la cantidad de gente que hay en los hospitales? Que quisieran disfrutar de lo que usted disfruta. El día jueves me voy a reunir con un hermano de un ministerio que se llama De Puertas Adentro. Es un ministerio que quizás lo hagamos venir a predicar un domingo, donde está prohibida la palabra de Dios, donde los cristianos son asesinados, donde usted no puede tener una Biblia, donde usted no puede congregarse, usted no puede participar de una Santa Cena y no puede estar un viernes a la noche por más que esté lloviendo en una iglesia, porque los matan, los persiguen. Y nos comentaba un poquitito el pastor que me hizo ahí la conexión. Dice que había un pastor, ellos están tomando, los musulmanes están tomando casi todo. Y fueron y le dijeron que tenía que dejar de predicar el Evangelio. Y el pastor siguió predicando. Vinieron y en el medio de la congregación lo atravesaron con una espada de lado a lado por predicar la palabra. Mi pregunta es, ¿estoy dispuesto a eso? Si cuando me duele un poquitito la garganta no vengo, me duele el oído, la muela, me salió un pelito en la nariz, ¿estoy dispuesto? No tenemos idea, hermanos, de la gran libertad que tenemos de poder estar en una iglesia, de poder participar de una Santa Cena, de poder ver al hermano al lado, de poder tener un ministerio de alabanza, de poder servir a Dios. No tenemos idea. Pero el Señor se ofrece como ese refugio y nos lleva a que nos demos cuenta de vivir la vida cristiana. Que constantemente estamos, pero no somos. Constantemente estamos expuestos a tantas situaciones, pero la Biblia dice que no somos de este mundo. Y es ahí donde tu corazón y mi corazón comienza a engrandecerse y comienza a ponerse bajo ese abrigo. Comienza a ponerse bajo esa presencia, conocer a Dios como nuestro único refugio. Y yo he puesto, ¿qué nos permite cuando yo conozco a Dios como mi único refugio? Primeramente, confiar en Él. Mi pregunta sería, ¿estoy confiando en Dios o estoy confiando en lo que yo tengo, o lo que yo soy, o lo que sé? Porque confiar en Dios es algo incondicional. Yo no sé usted, pero cada día que yo abro los ojos, yo le doy tantas gracias a Dios. Yo hace más de 10 años tuve un infarto y realmente no tendría que estar vivo. Tengo medio corazón, la parte de la cara posterior está totalmente con necrosis, o sea, está ahí. Así que si en cualquier momento caigo acá. No ore para que resucite, por favor. Déjeme que me voy con el Señor, que ya tengo bien arregladas las cuentas.
Y yo le doy gracias a Dios porque no tendría que tener vida. Miro a mi familia, no tendría que tener mi familia. Miro a mi hijo, no tendría que tener a mi hijo. Y uno comienza a ver la vida de otra forma, pero cuando estamos tan acostumbrados a tener, estamos acostumbrados que nos despertamos y está el esposo, la esposa y están los hijos. Estamos acostumbrados a que si usted tiene un vehículo, pone la llave, lo arranca y sale, a no ser que se quedó sin batería. Pero estamos acostumbrados y comenzamos a no depender del Señor como ese refugio. Abrimos los ojos y lo primero que pensamos es lo que tenemos que hacer, pero no somos agradecidos a aquel que nos cuidó la noche. Dice que Él nos cuida del terror nocturno. Él nos cuida de lo que el enemigo quiere hacer sobre usted y sobre su casa, pero no nos damos cuenta porque estamos tan bien. Y el Señor quiere una vez más que podamos abrir los ojos y conocerlo a Él como ese refugio de nuestras vidas. Y que bajo Él, su vida, la vida de sus hijos, su matrimonio, está asegurado porque Él es el que cuida nuestra casa. Dígame un fuerte amén. No hay situaciones o amenazas cuando alguien está bajo ese refugio, tanto en lo físico como en lo espiritual. Confiar en el Señor nos lleva a desarrollar nuestra fe en Él, creerle a Él. Volvemos nuevamente cuando estoy y conozco a Dios y estoy bajo ese refugio. Toda adversidad que puedo enfrentar, ¿sí?, no está fuera del control de Dios. Es tan difícil pelear solo. No sé si usted recuerda, antes de conocer al Señor, cuántas cosas y lo peleaba solo. Peleaba la misma vida, peleaba las fuerzas, peleaba la familia. Y mi pregunta sería, ¿y cómo te ha ido? Porque a mí me fue muy mal. Pero cuando alguien confía en Dios como ese refugio, es Él el que va adelante. Es Él el que defiende la causa de cada uno de nosotros. ¿Cómo hago para que Él sea mi refugio? Y esto es algo tan importante, como les decía recién, de la vida de David. David nos enseña muchísimo y la palabra nos enseña muchísimo. ¿Cómo hago para estar bajo ese abrigo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir para que realmente Él sea mi refugio? Y si usted me acompaña al Salmo 62, ¿lo encontró? Dice, léalo todo porque habla de que Dios es el único refugio, no hay otro. Usted piense por lo que atravesó este varón, ¿no? Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, no es que está acallada, sino que está como anclada, permanece, está fija. Cuando un barco encalla, quiere decir que no pueden moverse, porque ahí por medio de las piedras o los bancos de arena, y está clavado en ese lugar. Y Él dice esto, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de él su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Hasta usted se puede sentir como yo identificado, porque no me va a decir que el entorno muchas veces lo que quiere de usted es ver la destrucción. Quiere que a usted le vaya mal. Y muchísimas veces hablan mentiras, como dice aquí. Verso 5 dice, alma mía, ¿no? Y me gusta porque a sí mismo Él se habla. Cuando enfatiza
¿no? Alma mía, bendice al Señor, alma mía. Su espíritu le está hablando al alma. ¿Qué es el alma? Nuestros pensamientos. Como hoy nos decía nuestro hermano en la apertura. Asimismo, muchas veces nuestro espíritu tiene que hablarnos y nos habla a través de la palabra, porque el alma es la parte emocional, lo que te dijeron que no servís, que sos una porquería, que sos un inútil, que no sabes hacer nada. Bueno, eso quedó grabado en tu alma, eso está marcado en tu alma. Y por eso David tenía una lucha entre el espíritu y el alma, entre el cuerpo y el espíritu, entre la carne y el espíritu, pero predomina siempre al que se alimenta mejor. Si usted agarra 2 perros, 2 leones y a uno no le da de comer durante 3 meses y al otro usted lo alimenta bien, ¿quién va a ganar? Va a ganar aquel que está más fortalecido. Entonces nuestras vidas, para que podamos confiar en Dios, tenemos que ir a esa fortaleza, tenemos que ser alimentados. ¿Cómo reaccionamos cuando nos pisan el dedo gordo? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas son injustas? Y ahí usted se va a dar cuenta dónde está su esperanza. Por eso, ¿cómo hacemos o cómo hago para que Él sea mi refugio? Buscándolo a Dios, confiando en Él. Dice el verso 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. David sabía que no había otro que podía defenderlo. No hay otro que pueda defender tu vida, tu causa, tu corazón, tus hijos, más que Dios. No hay otro. Por eso, ¿cómo hacemos? Solamente pedírselo, creer y derramando nuestro corazón y siendo sinceros con Dios. Señor, yo quiero que vos seas mi refugio. Quizás hasta ahora solamente he estado en el camino y no importa si tenés 1 o 1000 años en el andar cristiano, pero el reconocer que necesito de Dios es cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Es cuando nosotros decimos una vez más, papá, a menos que vos cubras mi vida, mi casa y mi familia, esto es imposible. Son días tan difíciles, hermanos. Días difíciles en todas las áreas, desde la seguridad hasta lo moral, hasta lo espiritual. Y podemos llegar a poner ahí lo económico también, claro que sí. Porque todo apunta a que usted y yo nos derrumbemos de lo que creemos y de lo que esperamos. Pero cuando hay un pueblo que clama, cuando hay un pueblo que se humilla, cuando hay un pueblo que dice, Dios, de acá, a menos que vos me saques, esto es imposible. A menos, Señor mío, que yo me ponga bajo tus alas, me ponga bajo ese refugio, que es el lugar de seguridad, es imposible que yo pueda avanzar. Amén. En tiempos difíciles tenemos que saber que solo Dios es aquel refugio. Y quiero decir 2 cosas solamente en esta noche. Cuando tenemos problemas, lo que nuestras vidas necesitan es estar confiados y tener tranquilidad. ¿Cuántos tienen problemas? ¿No? Sabe que necesitamos estar confiados. Algo que no sé si le ha pasado a usted, cuando hay demasiados problemas, ¿vio que a la noche no podemos dormir? ¿Le ha pasado eso? Estamos pensando y dormitamos y nos despertamos pensando en el problema. Y nos levantamos y seguimos pensando en el problema. Y el problema sigue. La adversidad sigue. La lucha sigue. Porque por más que nosotros nos afanemos, jamás el problema va a salir a menos que Dios intervenga. ¿Me comprende? Entonces, cuando yo adopto al Señor como mi refugio, es poder soltar eso en las manos de Dios y decirle, Señor, encárgate vos.
Porque por más que yo quiera añadir un codo a mi estatura, no voy a poder. Porque por más que yo me desviva, por más que tengo que hacer las cosas que tengo que hacer para que la situación o la adversidad o esa cuestión que ha venido sobre tu vida, sobre tu familia desaparezca, no lo vas a poder hacer vos ni yo. Porque toda lucha que viene sobre la familia, toda lucha que viene sobre tu vida, toda lucha que viene sobre la salud, es algo espiritual. Y pensá esto, viene para romper y quebrantar tu fe. El tema es que a veces nos aferramos tanto a lo que vemos, pero ahí está donde está nuestro recurso. Ahí está donde están nuestras bases. Hoy a la mañana no sé quién tuvo la oportunidad de escuchar el devocional. Tuve la oportunidad de dar el devocional yo. Y les hablaba un poquitito de la palmera, como lo hablamos el domingo. Y la palmera crece sola. ¿Y sabe dónde crece? En el desierto. Y debajo de esa palmera se cobijan las personas y los animales y todo. Pero crece solita en el desierto. Entonces hay personas, hay vidas que quieren crecer en un desierto, pero sus raíces son cortas. Entonces el sol, el problema, todo lo que uno pasa comienza a secarse y comienza a salir lo natural. Y como nos leía, creo que Fernando la otra vez, en vez de dar uvas dulces, Isaías 5, dio uvas silvestres. Y las uvas silvestres tienen que ver con la raíz de la planta, tiene que ver con la alimentación de la planta. Una vez escuché que somos lo que comemos. ¿Sabía eso? Mirá al que está al lado tuyo y decirle, por eso me senté al lado tuyo, decirle. Porque veo acá, veo quién es. ¿Cuánto hace que no juego al veo? Un día esto vamos a cortar el culto, vamos a jugar al veo. Cuando nuestro corazón desfallece por las adversidades, me hizo acordar, mira, cuando era chico. Y esto hace poco. Cuando las adversidades nos abrazan, solamente precisamos un lugar, hermanos. Es un lugar, no hay otro. No hay otro. Pero usted siempre piense esto, cuando pasa una situación, ¿cómo reacciono? Hay un mecanismo de defensa y es de autodefensa de la misma persona. Si usted habla con los psicólogos, es lo primero que le va a decir, que el hombre se cierra en sí mismo. ¿No? ¿Para qué? Para que no lo lastimen. Es natural. Es natural. ¿No? Es algo que hacemos inconscientemente. Y muchísimas veces cuando tenemos problemas o adversidades nos cerramos nosotros y no permitimos entrar ni siquiera a Dios. Porque queremos nosotros defender eso, queremos nosotros salir adelante, queremos nosotros pelear la batalla, queremos nosotros sacar adelante las cosas, levantarlas. Y es la peor equivocación que nosotros podemos llegar a hacer. Porque al contrario, en vez de cerrarnos es donde tenemos que abrirnos. Y yo les decía el otro día, dependemos los unos de los otros, de decir hermano, orá por mí, de ir a Dios y decir Señor, no veo la salida de esto, sinceramente no tengo las fuerzas. Y cobijarse y refugiarse y ampararse en Dios es lo que el Señor está buscando de usted y de mí. Pero fíjese que el Señor se ofrece como ese único refugio en momentos de dificultad. Vuelvo a decir, ¿por qué estás pasando? Porque Dios quiere que vos seas aquel que busque el único recurso. Pero pastor, yo no veo nada. Y usted va a ver una palmera en el medio del desierto y no ve nada, pero sabe dónde está plantada. Y sabe que en un momento verá el fruto. Les decía el día domingo y hoy a la mañana que la palmera produce el fruto a partir de los 5 años. Durante los primeros 5 años
lo único que hace es ir más y más y más y más abajo. Fortalecerse, alimentarse. Y luego comienza a dar fruto en el medio de la nada. Y nuestras vidas es semejante a eso. Por más que no veamos nada, lo único que tenemos que hacer es ahondar nuestras raíces, es seguir confiando en Dios. Aún frente a los problemas y las oposiciones, pensá esto, vienen para destruir tu fe. Y en vez de alejarme de la fuente, tengo que acercarme a la fuente. En vez de alejarme de Dios, tengo que acercarme a Dios. Lea la vida de David. Y usted va a quedar sorprendido que frente aún a los horrores de su vida, en vez de alejarse, David lo que hizo, volvía a Dios. Dice que David consultó al Señor cuando se había ido y se había ido de su tierra en desobediencia. Y el enemigo vino y devastó y le robó. Dice que él consultó a Dios. David tranquilamente podía haber dicho, voy a salir a matarlos, a hacer mi justicia. Pero él entendió algo, que la fortaleza y el refugio de su vida es Dios. Por eso es que toda crisis sobre un hombre, sobre un hogar, sobre una familia, tiene dos vectores o dos líneas donde pueden desembocar. O desembocan en buscar a Dios con todo, o desembocan en alejarse de Dios. Usted va a ver la vida de Saúl. Saúl, cuando lo presionaron, lo primero que hizo salió para otro lado en vez de esperar a Dios. Y usted va a ver la vida de David. Aun cuando pecó, lo primero que hizo fue buscar a Dios. Y le dijo, Señor, purifícame, límpiame con hisopo. No quites tu Santo Espíritu de mi vida. Entonces usted va a ver frente al problema, la adversidad que está pasando, dónde se está direccionando su corazón espiritual. Si es alejarse de Dios, usted sabe que alguien que se aleja de Dios termina muy lejos de Dios. Pero no porque Dios nos deseche, sino que después nos cuesta volver otra vez a ese fuego. Por eso usted va a ver, no sé si ha visto compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, en el transporte, en la feria, que han estado en el camino del Señor. Un día yo estuve, ¿no le pasa eso? Y usted va a ver que lo más difícil es volver. Es volver. ¿Por qué? Porque se enfriaron, se alejaron y frente al problema lo primero que vieron fue la adversidad, lo primero que vieron fue lo natural, pero no vieron que detrás de eso ese problema quería desviarlos del propósito de Dios. Por eso cuando nosotros adoptamos el refugio de Dios, vamos a depender de ese Dios y ese Dios peleará nuestra batalla, ese Dios irá delante de nuestras vidas. Nuestro Padre, amado Señor, expresa su cuidado, su amparo y protección ante cada peligro y riesgo que atravesamos. Y dos textos hermosos, acompáñeme al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 19. Y el libro de los Salmos, capítulo 18. ¿Lo tiene Habacuc allí? Habacuc. ¿Por qué no me dijo Mateo, Génesis, no? Era más fácil. Bueno, si no lo encuentra, no se haga problema. Lo tenemos acá, ¿no? Sí, ahí ya lo tenemos. Capítulo 3. Vamos del 17 en adelante. ¿Lo tiene allí? Dice, aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué difícil, ¿no?
Una cosa es leerlo y otra cosa es pasarlo. Cuando te toca la enfermedad, te toca la economía, te toca la familia, te toca por todos lados. ¿Qué corazón puede llegar a decir, yo me voy a alegrar en Dios? Yo voy a confiar. Yo voy a adquirir a ese Dios como el único refugio. Y es la oración de un hombre que sabía lo que estaba hablando, porque él lo había experimentado. Y sabía que Dios podía hacer lo imposible para bendecir su vida. ¿Cuándo? Cuando me alegro en Dios, cuando lo busco a Dios. Verso 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Si usted busca después tranquilo cómo son las pezuñas de los ciervos, y sus patas están adaptadas para escarpar terrenos rocosos, montañas. Y dice que el ciervo se esconde en esos lugares. Pero dice, aunque pase todo esto, yo voy a confiar en Dios. Porque cuando tomo a Dios como mi refugio, Él hace en mi vida como esos ciervos que pueden escaparse de los depredadores, de aquellos que vienen a matar tu vida, de aquellos que vienen a quebrantar tus fuerzas, que vienen a sacarte lo que vos sos. Pero cuando yo busco al Señor. Y en el capítulo 18 del libro de los Salmos, verso 33, David decía algo muy parecido. Verso 32 en adelante dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Usted sabe quién delimita el poder de Dios? ¿Usted sabe quién es el que dice hasta acá, Señor? Por eso fíjese que tanto Habacuc como David dijeron mis alturas, en lo que yo elijo, en lo que yo busco, voy a estar. En esta noche, si yo decido confiar en el Señor, si decido que Él sea mi refugio, mi fortaleza, tus pies andarán en esas alturas. O podés salir de este lugar diciendo, bueno, lindo, feo, más o menos. Y esa será tu altura. El hombre, a pesar de ser creación de Dios, es el único que tiene el poder para limitar a Dios en su vida, en su casa y en su familia. Yo soy el que decido, Dios es mi cobertura, Dios quiero que seas mi cobertura. Y por último, no podemos confiar que encontraremos otro lugar de refugio, que nos dé la seguridad que necesitamos, el consuelo, la esperanza, y que esto sea permanente y constante, porque fíjese que hoy el mundo ofrece esa, se puede llegar a decir, esa cobertura, pero es constante. Hoy existen búnkers porque todos esperan esa famosa guerra nuclear y están hechos, hay lugares que ya están. Y creyendo que ese va a ser el lugar de refugio de sus vidas, las personas con muchísimo dinero aún quieren conservar su vida y buscan la fuente de la juventud y de las fuerzas, buscando la cobertura, creyendo que será eterno. Pero lo único eterno que el hombre puede tener es a Dios. Lo único eterno que usted y yo podemos tener es amarlo a Él y caminar en esas alturas espirituales. Dígame un fuerte amén. Precisamos refugiarnos en algo siempre. Siempre usted
aun si es sincero con su corazón. Personas que se refugian en la droga, en el alcohol, en el tabaco. Personas que se refugian en una doble personalidad. Personas que se refugian detrás de la religión. Personas que se refugian detrás de una profesión o detrás del dinero, como dijimos recién. El hombre siempre desde el huerto del Edén, fíjese que Adán y Eva, ellos se refugiaron ¿con qué? Con hojas. Y lo que el hombre siempre haga es momentáneo, es pasajero, es circunstancial. Pero lo que Dios hace es eterno. Dígame un fuerte amén. Puse para ser más felices, vivir con seguridad, estar libres, no tener temor y pelear el día a día con nuestra fe. Tenemos que ir al refugio que es el Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Acércate a una persona y vamos a